Es una obra coordinada por Rubén Vega, el historiador Rubén Vega, conjuntamente entre nuestra fundación y el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias y coeditada con la editorial KRK, ¿no? Con esta obra teníamos un poco el objetivo de hacer un compendio, de hacer una selección, juntar a especialistas, no solo historiadores, hay también participando pues un catedrático de literatura como Benigno del Miro, un sociólogo como Kohler y una serie también de jóvenes historiadores, de gente que sin estar en lo que es el mundo universitario como profesores, es gente pues que ya despunta en sus estudios, como Claudia Cabrero en la parte de la mujer o Diego Díez en la parte de cultura, ¿no? Jóvenes promesas del ámbito de la historia de Asturias. Y organizamos este equipo para llevar a cabo este trabajo. Por un lado, lo que se hizo ya de por sí interesante es poner en común las investigaciones previas y existentes, poner obras, ya publicaciones que ya existían sobre la materia, pero se dio un paso más, más allá del compendio, que fue desarrollar aún más la investigación sobre este periodo, no solo con las fuentes orales, que es uno de nuestros campos de actuación principales, sino con el trabajo de archivo. Estamos hablando de información que no es de acceso habitual y que en muchos casos era desconocida hasta para los propios historiadores, porque estamos hablando de archivos públicos, también de archivos de organizaciones sindicales, como el archivo de la USO, organizaciones políticas, y recabando toda esa información dentro de un periodo muy concreto. ¿Y por qué elegimos esta fecha? 37 y 77. 37 porque con la entrada de las tropas franquistas en Gijón, partidos políticos y sindicatos pasan a ser ilegales. Por lo tanto, es el fin de la legalidad y de la existencia pública de esas organizaciones. Y 77 porque es en 1977, en abril, donde se legaliza, primero, en el sábado santo rojo, el PC y los partidos políticos, y a finales de mes los sindicatos. Extrañamente siempre se suele olvidar de que primero se legalizó al terrible PC, pero después se legalizó a los sindicatos, y el 1 de mayo de ese año, de 1977, los sindicatos eran legales, pero todavía las manifestaciones pues fueron duramente reprimidas y todavía no había un espacio de participación. Otra característica del libro son casi 700 páginas en papel de Biblia. No me fiaba de ellos. Yo les había comprometido 700 páginas, pero estaba convencido que me iban a entregar 800, por eso el papel de Biblia, que llama bastante la atención en este tipo de publicaciones. Y es que el libro, aparte, lleva un anexo. Lleva un anexo, que es un CD, y aquí lo que hemos es recogido todo ese trabajo de archivo que se ha hecho durante años. Estamos hablando de que para llevar a cabo esta publicación son más de 3 años de trabajo. Son mucho dinero, muchas horas, mucho trabajo voluntario. Y entonces en este anexo os vais a poder encontrar de este material de archivos, informes, documentos de las propias organizaciones de aquellos años, pero por ejemplo un trabajo que ha sido muy interesante es 44 páginas de cronología de todas las huelgas de ese periodo. Entre 1937 y 1977, cada vez que en el mundo obrero, en el socialista, en cualquier publicación o incluso en los archivos policiales figuraba que había habido una huelga, la gente que ha hecho esta investigación fue apuntando huelga en el Pozo Nicolasa, huelga en María Luisa, huelga en el Naval, tal fecha, si hay razón, tal razón. Eso es un trabajo que hasta ahora nunca se había hecho, ¿no? Esa cronología que ya de por sí pues llama la atención y es un trabajo ya detallado a resaltar. Sin más, agradeciéndoos la presencia, pues nada, cedería la palabra a Ramón García Piñeiro, que él en sí tiene una parte muy especial, una parte que también suscitó mucho debate entre los historiadores, porque es la parte primera, ¿no? El poder calificar de movimiento obrero un momento donde realmente no existen organizaciones políticas, donde la gente está en la cárcel, la gente está siendo fusilada, masacrada, son los primeros años del franquismo, los años más duros, y donde ese papel en cierta medida de un movimiento obrero es un poco más heterodoxo y lo asumen unos guerrilleros que en muchos casos son los encargados de recordarles a los represores y a los empresarios pues que existe todavía una fuerza obrera física, viva, que puede lógicamente amenazarles y plantarles cara. Sin más, él os explicará mucho mejor. Hace un par de años, o quizá algo menos, también la Fundación Muñiz Apico realizó un encuentro de historiadores y de investigadores en Gijón, en el cual se estudiaban las singularidades del movimiento obrero español durante este periodo y se analizaba qué factores habían sido determinantes para que, una vez superado el trauma de la guerra civil,
se reconstruyera la conciencia colectiva de los trabajadores y después pasaban a la acción en las movilizaciones y manifestaciones contra el régimen de Franco. Y ahí se manejaron muchos ingredientes, muchos elementos. Por ejemplo, claro, siempre se habla de la fábrica. Se supone que la fábrica, en cuanto se supone una concentración de trabajadores, es un lugar en el cual las personas contactan entre sí, exponen sus problemas, toman conciencia de su situación y se movilizan. Esto es algo lógico y tradicional. También se habló, por ejemplo, de la ciudad, de la importancia que tiene, no la ciudad en sí, pero sí, por ejemplo, los barrios. Porque en barrios como el mío, por ejemplo, que es un barrio minero, barrios muy cerrados, donde todas las casas son iguales, toda la gente vive de la misma manera, sufre los mismos problemas, también son un fuerte factor de concienciación. Ahí se apuntaban otros elementos. Yo que soy de la cuenca minera, decíamos que los chigres. Siempre nos pareció que un factor de socialización, de conciencia de clase y de agregación de voluntades fundamental en la cuenca minera, pues fueron los bares, los chigres, porque allí la gente se reunía, conversaba, bebía y se ponía de acuerdo. Desde el punto de vista femenino, pues se pensaba también, por ejemplo, en los lavaderos, cuando no había agua corriente en casa, porque era un lugar al cual iban las mujeres y allí pues coincidían durante un rato mientras estaban, dale que te pego, con la ropa frotando en la piedra, y de paso conversaban, hablaban y también se ponían en común. Y se hablaba también de factores no de agregación, sino de disgregación. Como por ejemplo, luego hablaré de ello, pues la presencia o no de población inmigrante, porque eso puede a veces romper la cohesión de los grupos sociales e interferir en su capacidad para organizar respuestas colectivas. Bien, se hablaba de todo ello. No obstante, yo que intervine poco en aquella reunión, planteé que el factor más importante y el que tiene mayor capacidad explicativa para indicarnos cuál fue y por qué el comportamiento de la clase obrera durante el franquismo, no solo en Asturias, sino también en España, fue la represión, la magnitud de la represión. Aquí tengo una fotografía de un huido que estuvo por los montes de la Nueva, que es concejo de Langreo, al que popularmente se llamaba Garrafón, al que mataron en el año 42. Y la pongo para que nos sirva de elemento, que nos ilustre hasta qué medida, difícil, por no decir imposible de cuantificar, decenas y decenas de miles de asturianos y por supuesto españoles pues fueron asesinados en el monte, en cunetas, en las tapias de los cementerios, y esa fue una herida que quedó imperecedera para esa generación, que la imposibilitó para ser capaz de movilizarse casi durante por lo menos 20 años. Hubo que esperar prácticamente a sus hijos para que la respuesta obrera pudiera tener una cierta visibilidad y constancia en Asturias. Bueno, aquí tengo una página de Un Mundo Obrero, editado en el año 46, que fue una cierta época de efervescencia de la oposición obrera, entre otras razones porque al final de la Guerra Mundial creyeron que, en fin, la intervención de las potencias aliadas sería posible en España para erradicar el último reducto de fascismo que quedaba prácticamente en el mundo. Y en esta edición del Mundo Obrero aparece en esta página esta cifra, que es de 18.000. Y aparece la cifra de 18.000 porque en aquel momento la prensa comunista suponía que habían sido en torno a 18.000 los asturianos que fueron, bien sea legalmente, bien sea irregularmente, fusilados, ejecutados, asesinados, pues en los años inmediatos al final de la Guerra Civil en Asturias. Es decir, pongamos que entre el 37, 40, 41, que fueron los años de mayor incidencia de la represión violenta. Cuando yo empecé a investigar sobre represión franquista, es decir, a principios de los 80, esta cifra parecía disparatada. Sin embargo, hoy día los estudios que se van haciendo concejo a concejo, que ya los va viendo de muchos concejos asturianos, esta cifra realmente